principio de pluralidad nos caracteriza como medio de comunicación. En ese sentido, tenemos también la respuesta y posición del órgano electoral plurinacional. Nos acompaña el doctor Tawichi Tawichi en estudios de televisión universitaria, como lo había anunciado, para hacer referencia a todo este proceso electoral. Pero quiero comenzar primero agradeciendo su visita y haber aceptado esta convocatoria, preguntándole qué es lo que piensa de las declaraciones que él escuchaba de quien es parte de esta organización política denominada El Búnker, que ha encabezado estas primeras elecciones primarias abiertas digitales. Asegura que el Tribunal Supremo Electoral tenía la obligación de desarrollar las mismas. Por eso, dice, hay un incumplimiento de deberes. Doctor, bienvenido, gracias por estar acá. Sí, estimada María René, muy buenos días y gracias por invitarme a tu canal para llegar a la población y de esa manera informar sobre este proceso electoral. La población requiere una claridad respecto al proceso electoral que vamos a llevar adelante este año. Por favor, podemos responder a Virginio Lema, usted lo escuchaba. El Tribunal Supremo Electoral se ha manifestado tras conocer los resultados de estas encuestas, de estas intenciones, de estas consultas, asegurando que no están avalados porque no estarían dentro de este proceso electoral que están encabezando rumbo al 17 de agosto. ¿Hay incumplimiento de deberes? No, de ninguna manera. Más bien le voy a invitar al compañero Virginio Lema, con mucho respeto, ¿sí?, que lea la ley 1578 del pasado 19 de agosto del 2024. Hay una ley que deja sin aplicabilidad las elecciones primarias por este proceso electoral. Muchísimas gracias, doctor, por la respuesta. Vamos a escuchar y conocer del trabajo. Ayer la Sala Plena tenía que presentar el lanzamiento de la convocatoria para las elecciones generales, las características de la convocatoria, un calendario electoral. Hoy despertamos con la noticia de que esto se ha postergado por 3 impugnaciones presentadas contra la cartografía que habían trabajado con los resultados del censo. Sí, a ver, quiero señalar, estimada María René, que estamos en un momento inminente de convocar a elecciones presidenciales, ¿sí? Pero se han presentado hechos no previstos. Hemos sido objeto de 3 impugnaciones, ¿sí? Una impugnación formulada, planteada por la Alianza Creemos, la Alianza Política Creemos, por el Comité Cívico de Santa Cruz y además de la Universidad Gabriel René Moreno, que por cierto es sano, estimada María René, es muy sano que se preocupen nuestras instituciones sobre este proceso electoral. Pero era un hecho no previsto porque ellos observan la cartografía electoral del departamento de Santa Cruz, que por cierto, esa cartografía electoral fue trabajada por el propio Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz, bajo 4 criterios técnicos que devienen, por cierto, de la Constitución Política del Estado, artículo 146. No es un invento, la Constitución define 4 criterios constitucionales. ¿Cuáles son? Continuidad geográfica, continuidad territorial, afinidad y densidad poblacional. Hay una cápita más que dice extensión territorial, que hace aparte a la continuidad geográfica. Estos criterios, estimada María René, han sido los parámetros bajo los cuales se ha trabajado, ¿sí? Entonces en esta cartografía ellos observan por qué San Ignacio, el municipio de San Ignacio, está ligado, forma parte del municipio de San Julián. Entonces ahí nace la observación de ellos. Y es sano, es muy sano porque en la vida hay que ser un poco desconfiados, porque es verdad, pero tiene que regir estos 4 criterios constitucionales, ¿sí? Y en ese marco, por ejemplo, quiero señalar que tanto San Ignacio de Velasco y San Julián son chiquitanos. O sea, hay esa afinidad de la comunidad chiquitana, entonces, pero nos va a explicar, hoy día justamente también estamos convocando al técnico del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz, ¿sí?, del TED de Santa Cruz, que va a acompañarnos hoy, y hoy a las 3 de la tarde vamos a tener este encuentro, este diálogo con los impugnadores, con estas 3 instituciones. Creemos, la Gabriel René Moreno y también el Comité Cívico de Santa Cruz. Así es, a las 3 de la tarde, acá en el TC, en la ciudad de La Paz, los estamos convocando para que
arranquemos, empecemos con total transparencia. No queremos dar ninguna señal de oscurantismo, duda, ¿no? Entonces vamos a zanjar este problema, vamos a aclarar este tema y inmediatamente que zanjemos este tema vamos a pasar ya, como vos decía, estamos en un momento inminente de convocar elecciones presidenciales, que por cierto ya arrancamos. O sea, si hablamos técnicamente ya hemos arrancado. ¿Cómo? ¿Por qué digo esto? Por dos casos. Uno, justamente porque ya hemos aprobado, estamos trabajando nuestra cartografía electoral, que ya lo hicimos la semana pasada, y segundo es que ya arrancamos con el empadronamiento permanente, que arrancó el pasado 25 de marzo y hasta este próximo 13 de abril. Ojo, aprovecho, estimada María René, convoco a toda la bolivianidad, bolivianos, ingresen al Yo Participo, que está disponible en nuestra página. 24/7, ¿no? Sí. Para poder tener los datos oficiales de que estamos habilitados, ¿dónde nos toca votar? Correcto, estimada María René. Todos, de verdad, no nos dediquemos un par de minutos, ingresemos a la página web del órgano electoral, ahí está disponible el sistema Yo Participo. Se introduce ahí nuestra fecha de nacimiento y el carnet y vamos a saber si estamos empadronados o no. Si no estamos empadronados, tenemos que irnos volando, corriendo un ratito a los puntos Ceresi a nivel nacional y poder empadronarnos. Hay inhabilitados, ¿no? Igual ellos tienen que proceder justamente a ir a los puntos TED, puntos Ceresi. ¿Esto con qué fin? Con el fin de que podamos de una vez, en este momento que no hay filas, poder empadronarnos y no estar en esas filas larguísimas que a último momento hay. Vocal, hay tantas preguntas. Y por cierto, estamos trabajando de lunes a domingo, los 7 días, de 8:30 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde. Doctor, hay bastantes preguntas. Arrancó ya con todas las actividades que usted detalla, o este par de actividades oficialmente, la carrera para que los bolivianos lleguemos a las urnas. Quiero continuar hablando de estas impugnaciones. Desde la asamblea, el asambleísta de Creemos, que presenta una de ellas, asegura que existiría cierto beneficio con esta nueva cartografía al partido de gobierno. Lo está vinculando de manera política el evento y la impugnación como tal. Sí, justamente, estimada María René, hoy vamos a zanjar, vamos a aclarar esta situación, ¿sí? Corresponde. Y qué mejor que el diálogo, estimada María René, este encuentro que lo promociona el Tribunal Supremo Electoral con los técnicos y ellos, ¿sí? Y lo hacemos de cara a los bolivianos, porque aquí no ocultamos nada, aquí no puede haber ningún favoritismo político para nadie. Y si nosotros estamos yendo a nuestras casas, por ejemplo, yo me estoy yendo y no voy a embargar mi imagen, ¿sí? Dándole prioridad a tal o cual. Este encuentro va a ser un encuentro eminentemente técnico y en esa medida vamos a poder resolver esta observación. ¿Han confirmado su participación? Entendemos que sí, porque es como son la parte interesada, ¿sí? Tienen que estar presentes justamente porque los tiempos apremian, estimada María René. Tenemos desde hoy día 137 días. 130, o sea, no podemos poner en riesgo este proceso electoral. Es que ahí va mi pregunta, ¿qué es lo que pasa si no van con los tiempos, con los plazos? ¿Estarían en riesgo las elecciones generales? Es que nos quedaríamos con esta enorme duda. Imagínense que si no viene y nosotros continuamos, va a quedar una enorme duda. No queremos eso, estimada María René. Mire, un dato más. Es que como hacemos todo a último momento, ponemos en riesgo. Esta actividad debería haber sido socializada con antelación. ¿Sí? Con mucha antelación, esta actividad de la cartografía, pero ¿por qué no sucedió aquello? Nosotros, como todos sabemos, esta cartografía deviene del censo de población, ese es su origen. ¿Y el censo se hizo qué año? El año pasado, el 23 de marzo del 2024. El INE demoró en la consolidación de la población hasta septiembre. Demoró, no más que nosotros, demoró el INE. Ni bien nos entregan la población departamental, trabajamos la distribución de escaños. Acuérdese, mi estimada María René. Inmediatamente el 1, 2 o 3 de octubre
remitimos el proyecto de ley de la cartografía, de la distribución de escaños a la Asamblea. Y la Asamblea, octubre, silencio. No hicieron nada. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, nada. Tuvimos que señalar de darles un plazo fatal, si se acuerda, este año. Decirles, si no lo hacen hasta el 15 de enero. ¿Sí? La distribución de escaños, lamentablemente vamos a usar la cartografía, el censo del año 2012, que fue el último censo. Y al filo, por un pelo de gato, estimada María René, aprobaron. Inclusive ahorita hubiéramos estado hablando, ¿sí?, de una cartografía del año 2012. O sea, y todo esto, y desde que aprobaron, nos ha dado un margen cortísimo de tiempo para trabajar la carta. Sí, apretadísimo. Entonces, Vocal, hace referencia usted al trabajo de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Vayámonos al 17 de febrero, este encuentro multipartidario con compromiso de las diferentes tiendas políticas que se desarrolló allá en el Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué pasa con la aprobación de paquetes de leyes? ¿Cómo puede afectar eso al Tribunal Supremo Electoral? Porque faltan como 4 por aprobar para garantizar también la votación del 17 de agosto. Nos genera una enorme preocupación, estimada María René. Por lo siguiente, nosotros hemos entregado, remitido, ¿sí? Creo que hemos trabajado más que la propia Asamblea, muchos proyectos de ley, riquísimos porque enriquecen nuestra democracia. Evidentemente hemos convocado el pasado lunes 17 de febrero, ¿sí?, a esta cumbre para blindar la elección presidencial. Sí, repito, ese ha sido el objeto, porque si no hubiera habido esa preocupación, no hubiéramos hecho esta cumbre. ¿Y por qué? Porque ahí viene, ¿por qué blindar? ¿Por qué blindar? ¿Por qué darle certidumbre? Uno se preguntará. Por lo siguiente, y voy a partir con esta frase, estimada María René. Hay un dicho popular que dice que los pueblos que no aprenden de su historia están condenados a repetirlos. O dicho de otro modo, los pueblos que no aprenden de sus errores están condenados a repetirlos. ¿Cuál es el antecedente inmediato? El año pasado, ¿se acuerda usted? El pasado 13 de agosto del 2024, todos, ¿sí?, arrancamos un proceso electoral judicial completo, total, íntegro. El 13 de agosto. Como ahora va a ocurrir desde todo, ¿no? O sea, que por cierto también convocamos a una cumbre para ese proceso electoral, ¿no? Sí. Y de pronto se interpusieron 72 amparos constitucionales que pretendieron interrumpir, boicotear, ¿sí?, anular ese proceso electoral judicial, ¿sí? Tuvimos que sortear, ¿se acuerdan? Claro, un amparo en el Alto, un amparo en Beni, otro amparo en... Dios mío, o sea, 72 amparos que pretendieron boicotear. Y terminó en un bochorno. ¿Por qué? Porque terminamos con una elección judicial parcial. Imagínense, parcial, o sea, hemos violado la preclusión, que nunca debería haberse dado, estimada María René. Entonces, con ese antecedente, y ahora, por cierto, 5 departamentos no votaron. Así es. Sí, están ahorita, hay 5 magistrados del TCP que están prorrogados ahí, sentaditos, ¿sí? Y no hay nada, no hay señal. O sea, imagínense que esa historia que acabo de señalar se repita en este proceso. ¿Por qué? El acuerdo del pasado lunes 17 de febrero fue lo siguiente. Fueron varios acuerdos, pero que requerimos de ellos dos proyectos de ley que aprueben, 2. Y son un parrafito chiquitito. Una ley es la ley de preclusión electoral y la otra es la ley 044, que incorpora a los vocales a esta ley para garantizar la independencia del órgano electoral. Mire, estimada María René, aquí con esto cerramos esta idea del riesgo al que nos enfrentamos. Este proyecto de ley señala que ninguna autoridad jurisdiccional, ya sea constitucional, ¿sí?, pensando en el TCP, pueda suspender, anular, ¿no?, mutilar, parcelar este proceso electoral. Y si hubiera tal decisión, dice esta ley, serían nulos de pleno derecho. Entonces, ¿ve? Blinda. Si no aprueban esta ley, entonces, ¿podría existir el riesgo de que cualquier amparo constitucional frene las elecciones generales? Me lo entendí perfectamente. Entonces, ahí bien, como hemos pedido y no nos están dando esta ley,
ahora nos enfrentamos a este enorme riesgo. ¿Cuál es? Imaginémonos que este 4 de abril, este viernes 4 de abril, todos aplaudiendo en pompa, arrancamos con la banderita la convocatoria de elecciones, ¿sí? Ahora imaginémonos que al día siguiente o en los días siguientes interpongan un amparo constitucional por cualquier razón pidiendo la suspensión de la elección presidencial. Y prospera esta... estoy señalando con carácter hipotético. Esperemos que no. Se entiende claramente. Entonces, estimada, de por sí surge el enorme riesgo, este carácter de susceptibilidad, de preocupación que nos enfrentamos, estimada María René. Y el segundo blindaje, estimada María René, refiere a que los vocales del Tribunal Supremo Electoral estemos incluidos en la Ley 044 para garantizar la independencia del órgano electoral. Dicho de otra manera, para que ningún poder fáctico meta sus narices en el órgano electoral. Y se garantiza el proceso del 17 de agosto. En los últimos 30 segundos, vocal, por favor, tengo que preguntar ello, por favor. Corre el plazo para el término probatorio que deben presentar dos tiendas políticas, el Frente para la Victoria, que a propósito se une una alianza con Evo Morales, y PAN-BOL también. Estamos esperando el dictamen final. Sí, para que quede clarito, hay una denuncia de cancelación de personería jurídica por no haber logrado el 3% de los votos válidos el año 2020 en la selección general. Hay una denuncia, esa denuncia cumplió formalidades, sí, eso no implica que tenga la razón, ¿no? Entonces ingresamos ahora en el proceso administrativo, es decir, tiene tres etapas. Una etapa es que se admitió la denuncia, y la segunda es que ahora arrancamos, estamos en la segunda fase probatoria, ¿sí? Que ayer hemos comunicado, notificado a las partes y corren 8 días, hasta el próximo viernes 11 de abril. Una vez cumplida esta fase, ingresamos a la otra fase final, que es la decisión institucional. Hay dos caminos en esa vía. Un camino es que si se declara probada la denuncia, se cancela la personería jurídica en estos casos. Y si no se comprobara, si no se probara la denuncia, archivo y obrados. Esperemos, aguardemos el desenlace final de esta historia, de esta denuncia. Yo quiero agradecer por aceptarle mi invitación, por acompañarnos, doctor, y comprometerlo, por favor, porque nos han quedado varios puntos que seguramente tenemos que seguir hablando para, usted lo dijo bien, que nuestra población en territorio nacional y fuera de nuestras fronteras, porque también votamos en otros países del mundo como bolivianos, tengan la información clara y de primera mano. Lo comprometo a que por favor acepten nuestras convocatorias. Estimada María René, en compromiso estaremos informando a la población. Muchísimas gracias. Gracias a usted por su visita. El doctor Tawichi, vocal del Tribunal Supremo Electoral, nos ha acompañado. Hemos hablado de lo que ocurrió. 3 de la tarde, la convocatoria a estos tres grupos e instituciones que han presentado esta impugnación contra la cartografía, que han frenado la presentación oficial del calendario electoral o de las actividades con diferentes características, desde una convocatoria hasta presentar ya las fechas que debemos cumplir dentro de este calendario para llegar a las urnas. Doctor, muchísimas gracias nuevamente. Acá en Primera Impresión hemos presentado la noticia y lo hemos hecho de esa manera.